Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado, a Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un placer, primero conocerte personalmente y después un placer de tener un argentino con tanto talento y esa mirada que vos tienes, no solo de la Argentina, sino de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bienvenido. César? Gracias, César. Buenas noches. Gracias por los inmerecidos piropos. Dicen que cuando uno hace muchas cosas es porque no hace ninguna bien, ¿no? No. Así que estoy muy contento de estar aquí en esta tierra. La verdad que lo valoro mucho. Era una cuenta pendiente, hacía rato que no venía. Y poder venir a presentar mi último trabajo junto al ex canciller Rafael Bielsa, la persona que más admiro y quiero de la Argentina por su inteligencia, sencillez. Para mí un hombre, uno de los brillantes de la política, que es desde la faceta que yo lo conozco, digamos, una persona con una enorme preparación, una lucidez, lo demostró cuando fue canciller de la Argentina en el tiempo, ¿no? También es músico, escritor, fanático del fútbol. De Newell, me imagino que debe ser como su hermano, porque si no hay... Fanático de Newell. Una pelea familiar. Y una persona hiper generosa, sencilla, humilde, entonces eso hace que el aprecio sea doble, ¿no? ¿Qué es Postales del siglo XXI? ¿Qué te llevó a escribir? ¿Qué es lo que adelantar? Esto les aviso. Esto me imagino que mañana va a estar a la venta, por supuesto, como el servicio militar. El cocinero, el ranchero come lo mejor. Yo ya me regaló el libro Iván, está autografiado. Esto es así, digamos, así que hay que comprar el libro. Postales del siglo XXI es un álbum que contiene análisis de los episodios más importantes acaecidos en el mundo en los últimos 4 años. Lo cierto es que en el mundo moderno hay lugares donde se mata a canilla libre, hay rincones donde el narcotráfico le rompe los tabiques y le quita el sueño a nuestros pibes, y hay lugares, también sitios en el planeta donde el terrorismo mancha con sangre las calles y las almohadas de mucha gente. Sobrevolar el mundo contemporáneo, mirando los problemas y las penas de los seres humanos es bastante interesante, por eso el nombre Postales, porque son fotos de una dinámica película mundial y vamos a encontrar en el contenido de estas páginas hechos o análisis sobre terrorismo, narcotráfico, seguridad, un tema que tanto nos interesa a los argentinos, la crisis de Venezuela, la crisis que está viviendo Brasil. En este libro anticipamos lo que iba a suceder con Brasil. De hecho, el título era Lula preso o nuevamente presidente. Marketing político. Cómo se ganan las campañas electorales, el marketing político moderno en el siglo XXI. Cómo se trazan las estrategias, cuáles son las estrategias de comunicación, las estrategias publicitarias, el cambio climático. Cómo va a afectar el cambio climático a distintos rincones del planeta. Bueno, todo tiene que ver con una extensa y dinámica película mundial donde los actores protagonistas son los ciudadanos que muchas veces ven cómo sus sueños se derrumban, ¿no? Cuando vos escribías el libro, primero quiero que arranquemos como punto de inicio a Argentina. Cuando hacías estas postales y esta investigación, pues no solamente la mirada del escritor, sino también muchos datos estadísticos específicos que tienen. ¿En qué lugar está, qué mirada tiene Argentina en tu parecer en cuanto a la seguridad, en cuanto a la situación que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, la Argentina, yo también soy encuestador, entonces el segundo lugar, los 2 temas principales de la Argentina son el tema económico, hoy, y la inseguridad. Permanentemente la gente habla de la inseguridad, pero hay poco análisis empírico, científico. Yo vengo de la formación de ciencia política, relaciones internacionales, y me he especializado en seguridad en los Estados Unidos, donde hay que aplicar ciencia a la seguridad. A ver, ¿cuáles son las 3 variables principales de la seguridad? Tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, tasa de robo cada 100.000 habitantes y sensación de inseguridad, que muchas veces se banaliza, pero que es un tema, es una variable importante. Es una variable, bien. ¿Cómo está la Argentina en esta situación? La Argentina tiene 5,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Y alguien me puede decir, ¿es mucho o es poco? El único país que tiene menos homicidios cada 100.000 habitantes que la Argentina en América Latina es Chile.
Ajá. O sea, somos, no digo los segundos mejores, los segundos menos peores, porque allí Bien. donde haya una muerte Claro, ya estamos lógico, mal, sí, ¿no? sí, sin duda. Entonces uno empieza a investigar y dice, ¿pero por qué entonces saltan la encuesta? Y te dice que es el problema principal. El tema es el siguiente, la Argentina tiene el doble de robos que el promedio hemisférico. Ajá. Allí tenemos el problema. Ajá. Esto no es justificar ni una muerte ni nada, sino saber dónde está el Claro, problema. ¿cuál es el...? Porque no puede haber un problema? buen medicamento si no tenemos Sin un buen duda, diagnóstico, ¿no? sin dudas. Y tenemos la sensación de inseguridad más alta de América Latina también. Ajá. Nuestra sensación de inseguridad es más alta que Colombia, que tiene una tasa de homicidios de 24 cada 100.000 habitantes. ¿Y 24 eso, homicidios y cada eso 100.000. por qué, Iván? ¿Es por lo que por lo que la gente ve, percibe o por lo que muestran también muchos medios de comunicación? Es muy masivos? interesante la pregunta. Yo lo tengo analizado también en un gráfico, una curva que marca la cobertura que le dieron los medios de comunicación a los homicidios y la cantidad de homicidios. Y es, la verdad que cuando uno mira el gráfico, queda asombrado. Cuando más cantidad de homicidios hubo en la República Argentina, menor cobertura le dieron los medios. Y cuando mayor cobertura le dieron los medios fue cuando menos cantidad de homicidios hubo. Pero eran homicidios de nombres resonantes. Ajá. Entonces eran casos emblemáticos, como el caso de Nora Dalmazo en Córdoba. Claro. En ese mes fue cuando menos homicidios hubo. Y sin embargo fue cuando más cobertura le dieron los medios. Claro, dio la sensación como que cada minuto se estaban matando gente. Totalmente. Y en el Claro. caso de Colombia, por ejemplo, Medellín fue la capital mundial del crimen en el año 91, con 381 homicidios cada 100.000 habitantes, y hoy tiene 24, 22 homicidios cada 100.000 habitantes. Y el país también tiene 24 homicidios cada 100.000 habitantes, la Argentina tiene 5. Y sin embargo ellos tienen la tasa de inseguridad menor, la sensación de inseguridad es menor que la sensación de inseguridad que tenemos nosotros, porque lo comparan con su historia, Claro. no con otros países. Claro, sin duda. Y cuando uno mira la foto de distintas ciudades también cambia el análisis, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si nosotros miramos cuáles son las ciudades más violentas, tenemos Los Cabos en México. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son de América Latina. 17 son brasileras y 13 de México, que coincide son los dos estados donde las Fuerzas Armadas tienen injerencia en el plano interno, que hay que tener mucho cuidado con eso también. Y bueno, esto tiene que ver entonces con, viste que hubo una discusión hace poco, un gran debate en la Argentina, debate que lo instala el propio presidente Macri, de esto de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, a cubrir otras tareas que digamos que no son totalmente, no eran inherentes. O sea, hay que tener cuidado con esto, entonces, por lo que acabas Hay que tener mucho cuidado. Yo escribí una columna para el diario Perfil sobre este tema puntualmente, y ahí está la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Inteligencia, que son la pirámide que regula la no injerencia de las Fuerzas Armadas en el plano interno después de la dictadura militar, ¿no? Estas tres normas nos costó mucho a los argentinos construirlas, y lo que hacen es impedir que las Fuerzas Armadas tengan protagonismo e injerencia en el plano interno. Solamente deben cuidar las fronteras de amenazas externas. No obstante, si son desbordadas las fuerzas de seguridad a pedido del presidente de la Nación, que es el comandante en armas, puede solicitar su intervención. No obstante, ahora salió con este decreto que deroga decretos del presidente Néstor Kirchner del año 2006. Dice, pueden participar para objetivos estratégicos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La pregunta es ¿cuáles? No, después lo va a definir el ministro Aguad con la ministra Burrich. ¿Cuándo? Claro. Lo bueno, no vi tampoco ninguna mención al libro blanco de defensa, que es donde se explicita la política de defensa de una nación. Yo trabajé en el Ministerio de Defensa de la República Argentina, también dirigiendo investigaciones sobre cambio climático y defensa, y uno de los ABC en materia de defensa es el libro blanco, y no aparece en ningún lado. Claro, esto queda abierto a la decisión momentánea. Exactamente, es muy ambiguo. Claro, es muy ambiguo. Protección de objetivos estratégicos, ¿cuáles son? Entonces, es peligroso. Y en este análisis de las ciudades, porque viste que en el imaginario colectivo nosotros estamos muy lejos, gracias a Dios todavía, de tener este volumen de situaciones, pero en el imaginario colectivo, o por lo menos en el mío, me imagino Rosario es la ciudad más conflictiva
de la República Argentina, de toda América, porque vemos la historia de los monos, del narcotráfico, de las bandas que se baten a tiro, en esa grilla de las ciudades, digamos, está Rosario, está Buenos Aires. Esa es la sensación que tiene el promedio de la Argentina, es eso. Yo lo hago permanentemente en la Universidad de Belgrano, soy director académico allí, y permanentemente les hago esta pregunta: ¿cuál es la ciudad que creen más violenta en la Argentina? Y unánimemente, me animo a decir, todo el mundo me dice Rosario. Bueno, no es Rosario. La ciudad más violenta de la Argentina es Santa Fe. Tiene una tasa de 32 homicidios cada 100.000 habitantes y Rosario tiene 24. Ah, mira vos. No obstante, como cuando siempre se mide por tasas, si uno lo mira por cantidad de casos, y la televisión te muestra mucha cantidad de casos, entonces uno queda contaminado. De esas 50 ciudades más violentas del mundo, 42 son de América Latina. No hay ninguna de la Argentina. Ajá. Porque Santa Fe tiene 32 y la número 42 tiene 35 homicidios cada 100.000 habitantes. No obstante, la más violenta del mundo es Caracas, 120 homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos la más violenta, que es de 32, 120 tiene Caracas. Impresionante. Los Cabos tiene más de 100, que antes no se medía porque tenía menos de 300.000 habitantes. Caracas es por la situación que están viviendo los venezolanos en estos momentos, o siempre, digamos, han tenido una medición no, si bien los niveles eran altos, ahora han explotado, ¿no? Sí, esta sensación. Siempre cuando hay una explosión social, cuando se potencia la inequidad social, siempre la violencia empieza a trotar con más fuerza por las calles, ¿no? Cuando se empieza esa brecha. Esta brecha desde lo económico, se refleja inexorablemente en hechos de violencia. Totalmente. En América Latina el 20% de la población concentra el 60% de la riqueza. Entonces hay una inequidad muy grande. Brasil es el país, está en el lugar número 8 a nivel mundial en materia de inequidad. Los más inequitativos de América son Honduras, Colombia y Brasil. Chile está a nivel mundial en el número 14. Nosotros siempre miramos a Chile como el paraíso. Claro, sí. Pero Chile tiene una inequidad muy grande. Según el Banco Mundial, está en el ranking en el número 14 de 196 países, en el número 14 de mayor inequidad. No es lo mismo pobreza que inequidad, ¿no? El más pobre es Haití, pero los más inequitativos son Honduras, Colombia, Brasil y Chile en el número 14 a nivel global. Para la audiencia, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la diferencia entre la inequidad y la otra situación de pobreza, digamos? Bien, la inequidad tiene que ver con cuánto el 10% más rico de la población, cuánto gana comparado con el 10% más pobre. Ajá. En la Argentina en un momento la brecha fue de 7, hoy se calcula que es de 46 y se calcula que es más todavía porque el 10% más rico dice ganar menos de lo que gana por una cuestión impositiva. Claro. Y el 10% más pobre dice ganar más de lo que gana por una cuestión de vergüenza. De vergüenza. Entonces eso es un dato que es importante. Y la zona más caliente, más violenta, que también está en este libro analizado, es Centroamérica, donde están las maras. Ajá. Estas pandillas que ponen en jaque a todo el Centroamérica y que generan homicidios y homicidios y homicidios. Son tasas de más de 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces es tremendo. Nacieron en Los Ángeles, cuando había conflictos en Centroamérica y se instalaron en la zona oeste de los Estados Unidos, fueron deportados después de muchos problemas de manifestaciones callejeras, fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos a sus países de orígenes, pero se guardaron los Estados Unidos el derecho de callar el prontuario de las personas que estaban devolviendo a su territorio. Rápidamente tomaron las calles. Claro. ¿Y cuál es la causa de adhesión a las maras, a estas pandillas? Tiene que ver con el sentido de pertenencia. Malo o muy malo, pero un sentido de pertenencia a algo. Ajá. El sistema formal los excluyó, no tienen cabida en el sistema formal, en la economía formal, y allí encuentran algo que los contiene. Algo malo o muy malo, repito, ¿no? Pero que los contiene, y la verdad es que ejercen una violencia atroz, cobran impuestos, como cobra un Estado, y aquel que no lo paga, comerciantes o conductores de colectivos, lo paga con su vida, el que no lo paga con billetes. Qué bárbaro, impresionante. Tremendo. Vos sabés que una de las cosas que en un reportaje que estuve leyendo, que te hicieron, creo que la gente de Tinta... De Tinta Libre. Tinta Libre. Del editorial. Sí. Vos decías algo y que a mí rápidamente me asoció con el gobierno de Macri, donde hay una parte donde vos planteás y decís que hay muchos gobiernos, algo así,
de que no quieren ver la realidad. Y esa realidad la disfrazan en algo como sería toda una alegría, todo bien, todo buena onda, todo hermoso, para no tener que tomar, o por la falta de decisión o de capacidad, para tomar las decisiones que tienen que tomar. Pues es que cuando leí ese párrafo dije, este es Macri, sinceramente dije, este es Macri. Nos salen todo bonito, coachado, bien peluqueado, afeitadito, bien maquilladito los changos, y te cuentan una historia que está todo bien, que todo es fantástico, un presidente que sale y dice, estamos creando miles de puestos de trabajo en Jujuy, y yo no miraba, te digo sinceramente, digo, este tipo no está tomando el pelo. Sinceramente, que acá no somos una isla, lo que ocurre en todo el país, comercios que se cierran, microemprendimientos, emprendedores que no dan más, que tienen que bajar las persianas, pero, viste, digo, esto tiene que ver con... Sí, tiene que ver, y es siempre en marketing político, lo primero que hay que detectar es cuáles son las 3 principales demandas de la gente. Hay que detectarlas. Después viene la parte de estrategia política. Bueno, ¿qué soluciones le vamos a brindar a esas 3 demandas? Después viene la etapa de comunicación política y después viene la etapa publicitaria. El problema es cuando solamente algunos políticos se quedan en la parte publicitaria. Claro. Entonces, no es política o comunicación, es política más comunicación, claro, el deber ser. Y aquí empiezan las operaciones. Entonces hablamos de optimismo, de la revolución de las inversiones. Han detectado perfectamente, dijeron, pobreza cero, sí, revolución de las inversiones y combate al narcotráfico. Y quita del impuesto a las ganancias. Claro. No cumplieron ninguna de las promesas. Revolución de las inversiones no existe en ningún lugar del mundo. La revolución de los globos amarillos, de la felicidad y llega un momento que cuando las ollas vacías empiezan a sonar y las panzas de las personas no están alimentadas, no están llenas, y la verdad que la revolución de la alegría, la felicidad, y ya no cae tan bien. Claro. Se empieza a agotar ese discurso de optimismo simplemente, o de coaching ontológico, ¿no? Sí, Están coacheados permanentemente con que todo está bien, pero hay que llenar la olla primero. Totalmente. En la escala de Maslow, el psicólogo, él plantea que primero son las necesidades fisiológicas, la seguridad y la alimentación. Recién cuando una persona tiene esas necesidades cubiertas puede pensar en otra cosa. La verdad que antes, cuando la Argentina, hace un par de años, cuando el mundo se daba vuelta para ver a la Argentina en el mapa, la veía, a algunos les gustaba más, a otros les gustaba menos, pero la encontraba. Hoy, cuando el mundo se da vuelta a buscarla a la Argentina, no la encuentra. Claro. No hay un rumbo, lamentablemente el presidente no está acertando con las medidas, y lo triste es que todos los indicadores están empeorando, los indicadores sociales, ¿no? Yo veo el tema del desempleo, tenemos la pobreza también, son indicadores que son durísimos. Son muy duros, porque atrás de un número de un 30% de pobreza, estamos hablando de millones de argentinos que no pueden comer, no tienen la necesidad básica satisfecha ni de tener un plato de comida. Entonces, estas son las cosas. No sé qué te pasará a vos o a la audiencia, a la gente que nos está viendo. Yo ya estos últimos tiempos, no sé si yo porque ya soy un viejo, soy cascarrabia, pero ya cuando veo que va a hablar el presidente, hago zapping. ¿Sí? Porque hay cosas que ya no tolero, que me mientan, y encima yo todavía teniendo el poder del control, dejarlo ahí para que me sigan mintiendo, de contarme de una realidad que la verdad que no sé, a lo mejor la vive él, indudablemente, pero el resto de los argentinos... Es tremendo. Y sí planteo en el libro cómo se trabaja de manera empírica, donde se detectan, y el empirismo y el dato científico termina con estos mitos políticos, que dicen, mira, si yo, faltando poco para la elección, digo que voy ganando en las encuestas y la gente se sube al carro del ganador. Ese es un mito urbano, eso no funciona así. Sí. Medido empíricamente, es más, hoy se aconseja a los candidatos que digan, mira, por más que sepan que está ganando por 15 puntos, estoy palmo a palmo. Claro. Estoy palo a palo, tenés que venir a votar, tu voto es importante porque si no, estoy a punto de perder la elección. Entonces esa persona siente que su voto vale más. Claro. Si no, esa noche trasnochó, claro, o esa noche se quedó, tiene ganas de esa mañana de dormir un rato más y dice, total, gana cómodo, no voy. Entonces, eso era un mito urbano que lo derrumbó la ciencia. Y hay un montón de mitos que inundan la política y que hay algunos que
se encierran en esas sectas, yo digo sectas políticas, porque quieren creer lo que quieren creer, pero la verdad pasa por otro lado, ¿no? Duda. Que es la adecuación del intelecto con la realidad, Claro. pasa por una avenida diferente, Sin duda, ¿no? sin duda. Y, a ver, ¿qué es Bolsonaro? Viste que hoy esta irrupción yo la verdad que particularmente uno entiende, respeta, trata de entender, yo desde la distancia, de los medios, de lo que uno lee, trata de entender este fenómeno de cómo este ultraderechista y ya digamos casi nazista puede estar, ganar una primera vuelta y según dicen este domingo puede llegar a ser el nuevo presidente de Brasil. ¿Por qué llega, digamos, con estas expectativas? Y después la segunda es, ¿qué puede pasar, digamos, con Bolsonaro en la presidencia argentina? Son muy interesantes las dos preguntas. Primero hay que decirle a la gente, vamos a ver, primero, Lula se retira del sillón presidencial con el 80% de aprobación de gestión. Los diarios del mundo, New York Times, Le Monde Diplomatique, decían que Lula era el ciudadano del año, el líder mundial. Al año siguiente, en el año 2017, en enero, el año pasado, en enero, el 65% de los brasileros decía que jamás votaría por Lula. Entonces se va con el 80%, 65% después dice que no votaría nunca más. Menos de un año después encabeza las encuestas. Claro. Empieza a encabezar las encuestas. Ahí es donde publicamos, analizando distintas tendencias, que el resultado iba a ser preso o nuevamente presidente. Claro, porque inclusive estando ya detenido, las encuestas sigue marcaban, digamos, que permanentemente seguía subiendo. iba. ¿Y por qué aparece, primero, por qué Lula vuelve a subir? Porque es el recuerdo del futuro. El recuerdo de que realmente los había sacado 40 millones de la pobreza, la situación que están viviendo con Temer, donde la economía no arranca. Temer tiene una popularidad, una imagen del 3% positiva, claro, o sea, la más baja en toda la historia de Brasil. Sí, claro. Y en esos contextos es donde se dan terrenos aptos para que aparezcan estos personajes como Bolsonaro, que se lo llama el Trump tropical. Sí. Bolsonaro es, vamos a decirle a la gente, es un ex paracaidista del ejército, reivindica la dictadura militar, reivindica la tortura como método legítimo, es xenófobo, por eso le dicen el Trump tropical, es machista, extremadamente machista también. Él está en contra de que las mujeres cobren lo mismo que los varones. Claro, Y en este escenario, la verdad que yo anticipé que iba a haber segunda vuelta, porque Brasil tiene que sacar 50% de los votos, a diferencia de la Argentina 45%, y la verdad que se cumplió el pronóstico, y ahora en la segunda vuelta tiene más chances es más probable que gane Bolsonaro que Haddad, la tiene más difícil Haddad. ¿Qué puede llegar a acontecer? Es una buena pregunta porque no ha dado ninguna señal de qué va a hacer. Claro. Habló simplemente de que, es más, la seña es esta permanentemente de violencia, de meter balas a la gente, a los violentos. Y la verdad es que no se sabe qué va a pasar con el Mercosur, en primer lugar. ¿Qué va a hacer Bolsonaro? ¿Va a celebrar tratados de libre comercio con los Estados Unidos? Cuidado que ese no es un dato menor, ¿eh? Claro, sí. No es un dato menor porque hasta ahora no dijo nada. El principal destino de las exportaciones de la Argentina es Brasil. Así es. En el caso de la provincia de Córdoba, que es de donde yo vengo, también el principal destino es Brasil. Entonces, cuidado con esto, que un giro de Bolsonaro hacia el norte, hay que estar atento qué país visita primero. Si llega a ganar Bolsonaro, que es probable que esto acontezca, hay que ver qué país visita primero. Hay muchos académicos que están con miedo en Brasil porque por estos rasgos de machismo, lo xenófobo que es Bolsonaro también, tienen miedo de empezar a perder sus puestos laborales, de investigación, de desarrollo, todo por cuestiones netamente fundamentalistas, ¿no? Sí, vos sabés que hoy me llamó poderosamente la atención algo, ¿no? En una pregunta, el hijo de Bolsonaro, que salió electo diputado en Brasil, dijo más o menos así, no textual, pero sí en el sentido de sus palabras, que bueno, que si la Corte Suprema de Justicia de Brasil no se pone a tono con lo que va a querer el nuevo presidente, esto es simple, hay que sacarla y poner
4 oficiales del ejército y esto se soluciona absolutamente todo. Dije, wow, cuidado con este tema de la institucionalidad, porque ya se ataca un poder, digamos, si tienen ese pensamiento. No, hay que tener cuidado, que no es un dato menor. Algo similar en estas cuestiones de institucionalidad ha pasado en Venezuela. Venezuela comenzó siendo una democradura por los altos niveles de legitimidad que logró Hugo Chávez. Después se convirtió en una dicta blanda porque empezaron las presiones a otras instituciones. Y hoy es una dictadura porque allí donde se terminó con un poder, que es el poder legislativo, donde se liquidó el poder legislativo y ya no es más una república, ¿no? Entonces se ha perdido la institucionalidad y hoy ya es una dictadura. Entonces se ven padres tratando de explicarle a los hijos qué pasó con esa revolución, que también tenían muchas expectativas y hoy lamentablemente hay gente que la está pasando muy mal de Venezuela y está migrando a distintos países. Sin ninguna duda. Iván, quiero agradecerte la presencia esta vez. Postales del siglo XXI, tiene que ser un libro de cabecera para todos. Yo sé que en algún momento vos dijiste ya la gente está hasta alejada del político, no quiere la política, está medio cansada, pero bueno, a quienes somos amantes de la lectura y nos gusta conocer lo que está pasando, esto tiene que ser un libro de cabecera. La invitación, ahí está tu cámara, mañana... Mañana a las 10 de la mañana voy a estar en el Carmen, en la ciudad del Carmen, en la Expo Educativa 2018. Voy a estar dando una conferencia sobre desafíos globales y también presentando el libro Postales del siglo XXI. Y por la tarde voy a estar en el Colegio de Ingenieros de San Salvador de Jujuy, también presentando el libro y disertando sobre los desafíos globales. Que sea con éxito. Muchísimas gracias. Y que no sea la primera ni la última vez. Aunque sea, me imagino que el intendente del Carmen te va a invitar a comer unos pejerrey, ya en época de verano, acá se pone lindo, así que, viste, como ahora el dólar está medio complicado para irse al exterior, no sé cómo es tu situación económica, dice que tenemos que veranear en Argentina, venite acá al Carmen. Hay una frase que dice, uno vuelve siempre a los lugares donde amó la vida. Yo creo que voy a volver aquí porque la verdad que son buenos anfitriones y la verdad que la estoy pasando muy bien, así que les agradezco. Gracias, un placer conocerte. Muchísimas gracias. Lo mayor de los éxitos en toda tu carrera, sos, como decimos en Jujuy, sos un chango joven, y la verdad que necesitamos de pensadores lúcidos para encontrar por lo menos el consejo, para que pueda dar un consejo a la gente que tiene la obligación de gobernar y de definir políticas públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Iván, lo mejor. Nosotros buscamos el primer corte comercial y al regreso vamos a estar ya con el intendente del Carmen, Adrián Mendieta. Dale.